Ahí está el peligro de estos agrotóxicos que pueden ser muy peligrosos para la salud humana, no solamente para los animales. Mirta Borras es doctora, médica toxicóloga, está aquí con nosotros. Mirta, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Un poco inquietos con esto que estamos viendo. La verdad que nos preocupa muchísimo la salud. Ahora quiero conversar con vos, pero quiero darle la bienvenida también en otro de nuestros móviles a Patricio Eleisegui. Él es periodista, autor del libro Envenenados. Así que más que nunca, darte la bienvenida, Patricio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la posibilidad de hablar de este problema, ¿no? No, por favor, arranco con Mirta, que está acá en el estudio. Estamos consumiendo alimentos que podrían estar potencialmente envenenados por agrotóxicos peligrosísimos. ¿Podríamos decir más que envenenados, contaminados? Sí, me gustaría más esa temática, ese tema, porque de lo contrario estaríamos creando un miedo en la población que a veces, tomando ciertas medidas, podríamos llegar a disminuir. Correcto. Sí, y que lo más importante es lo que había dicho el doctor Ávila. No es la cantidad que tenga cada alimento, sino el mal uso de los alimentos, la mala higiene es la que hace que pequeñas dosis vayan acumulándose. Y otra cosa que es importante, estamos hablando de contaminaciones ambientales, porque a pesar de ser tóxicos, sí contaminan el ambiente. Y algo muy importante para quedar claro, es que las contaminaciones, los procesos, las enfermedades normalmente en medicina nos enseñan que tiene un periodo de incubación, un periodo de estado, un tratamiento y un alta. En cambio, en las enfermedades ambientales, lo que existe son periodos de latencia. Y entonces tenemos que pensar que hay posibilidades que atraviesen generaciones el contacto que hoy tenemos con una sustancia y que le pueda ocurrir el riesgo o la enfermedad a cualquier generación de... Pero Mirta, perdón, no es tan fácil, digo, uno lavando, por ejemplo, un tomate... Es mucho más fácil lavar, a ver... Por eso digo, las medidas más simples son las higiénicas, las que uno sabe. Esto de, todos sabemos, todo es interesantísimo el libro que hizo el doctor, que me parece sumamente interesante, sobre todo para que todos estemos en conocimiento de todos estos datos. Pero lo más importante, ¿se acuerdan ustedes en la época del cólera cuando nos decían que teníamos que lavar las verduras de hoja con las gotitas de lavandina o 5 gotitas de vinagre? ¿Quién dejó de tener en su casa? A partir de ahí, será que yo soy mayor y entonces recuerdo esa fecha, un gotero con lavandina o con vinagre en el lugar donde uno va a lavar la verdura normalmente. Esto es algo que no debería perderse. Recordemos cómo es esa fórmula, Mirta, porque es importantísima. Son 1 o 2 gotas de lavandina por cada litro de agua. Por cada litro de agua, dejarlas en remojo 5 minutos, escurrirla y entonces uno las podría comer tranquilamente. Pero perdón, esto pasa también con las frutas, digo, las manzanas, la zanahoria, los tomates. Con todo. Uno tendría que tener una buena higiene de todo este tipo de cosas, sobre todo no antes de guardarlas, sino antes de consumirlas, ¿sí? Porque antes de guardarlas. Y antes de guardarlas seguramente podés romper alguna parte y entonces se te puede llegar a poner en mal estado teniéndola en reposo en una frutera o poniéndola... Elimina el agrotóxico, porque uno imagina, por ejemplo, el caso que acaban de denunciar del carbofurán, que se mete en la raíz y dentro del cultivo. El carbofurán es un carbamato, es un pesticida que se usa, que tiene... si lo tenemos que decir médicamente, un aspecto sistémico. ¿Cuál es su función? Actúa en toda la planta, desde la tierra, entra por las raíces y actúa en todo, salvo en los frutos. ¿Sí? Únicamente. Y sobre los animales que habían quedado los esqueletos, muchas veces se usan esos esqueletos embebidos, ¿sí?, en carbofurán, para que las aves de rapiña y demás vayan y se coman realmente eso y ahí se propaga exacto el agrotóxico. Decíamos, en el móvil está Patricio Eleisegui, que es autor de un libro que se llama Envenenados. Así que obviamente queremos escuchar también tu opinión, Patricio, de esto que estamos viendo. Insisto, yo veo las imágenes y me da mucha impresión. Vos que trabajaste el tema, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, realmente es una consecuencia, por supuesto que trágica, ¿no es cierto?, de un uso primero irresponsable y obviamente descontrolado de sustancias sumamente peligrosas. Estamos hablando obviamente de un producto
que causó, por ejemplo, la muerte de una nena en Corrientes el año pasado, porque se utiliza justamente para envenenar, para generar cebos, ¿no es cierto?, que comen después las especies que los productores consideran como plagas. Y bueno, lamentablemente tenemos un nivel de descontrol y de venta de estos productos que básicamente se hace de manera irrestricta. O sea, hoy uno puede ubicar, en muchos casos, ofertas de Furadán, ¿no?, que es el nombre comercial del carbofurano, en redes sociales. De hecho, hasta hace algunas semanas era posible ubicarlos en portales como Mercado Libre, ¿no es cierto? Por ejemplo. Patricio. Creo que esto lo que expone en definitiva es lo agrotóxico del modelo, en definitiva, ¿no es cierto?, que solamente requiere de estas sustancias para poder funcionar. Y bueno, tenemos estos casos que son fuertes, son muy potentes obviamente y llaman la atención, pero bueno, es una práctica que también llega a nuestros pueblos, está en lo que comemos precisamente y en la producción de lo que exportamos fuera de la Argentina. Te hago una consulta, porque todos sabemos que una cosa es tener una quintita en tu casa, tener unas plantas de lechuga, unas rúculas, unos tomates, unos morrones, y lo que significa de verdad el cuidar esas plantas. Porque es cierto que hay plagas, que hay pestes, que tenés que luchar contra ellas y que muchas veces estos venenos, estos agrotóxicos, obviamente son, digamos, agresivos para lo que es el consumo. Pero una cosa es tener una quintita y otra cosa es tener una plantación como las que vemos. ¿Quién legisla cuáles son los agrotóxicos que se pueden usar? Si es que se pueden usar, ¿en qué medida se pueden usar? Porque debe haber una legislación al respecto. O estamos, bueno, perdón, digamos, discúlpame, al descubierto de eso. No, Argentina no tiene una ley nacional. No tiene una ley nacional que regule. O sea que estamos al descubierto. Eso es real. Exactamente, a ver, hay que pensar que la gran explosión del uso de agrotóxicos en Argentina tiene que ver con la entrada de la soja transgénica en el año 96. De ahí hacia acá, nosotros aumentamos un 1000% el uso de estos pesticidas durante el año, en términos de un año, 300 millones de litros aproximadamente, ¿no es cierto? Y esto se hizo en base a un vacío legal, justamente, que es el uso irrestricto, descontrolado, por supuesto, mientras que se intensifica la aplicación de pesticidas. Esto lamentablemente llega a un nivel que lo encontramos en las verdulerías, como los informes que dio el año pasado a conocer Naturaleza Derecho, la organización, que son informes del mismo SENASA, en donde incluso este furadán aparece en el apio, aparece en la frutilla, y me permito corregir a la doctora, no hay manera de eliminarlos por más que se lave la fruta, por más que se pele. O sea, hoy por hoy son moléculas que están creadas para estar directamente dentro de los productos y no ser eliminados fácilmente. Es lo que se llama residualidad. ¿El Ministerio de Salud no debería ocuparse de esto y tomar cartas en el asunto? El Ministerio de Salud y los médicos deberían ocuparse, por supuesto, pero generalmente no se hacen responsables y tienden inclusive a evadir la problemática, ¿no es cierto? Hablar sobre este tema, o cuando tienen el caso de un afectado, también ocurre muchas veces que no quieren firmar los certificados médicos. Entonces tenemos un problema legal, ¿no es cierto?, un problema de la justicia que no opera, de abogados que no toman los casos, y también de los médicos que hacen la vista gorda, hacen a un costado esta cuestión y la minimizan. Dicen que esto es un tema que es el mal uso. No es el mal uso, estamos usando productos que están prohibidos en muchísimos países. Y nosotros no solamente hacemos uso de eso también. Cuando uno observa estadísticas del SENASA sobre las frutas y las verduras contaminadas, se encuentra que en la mayoría de los casos son productos que no están habilitados para la agricultura. Claro. Bueno, yo te quería preguntar, porque agrotóxicos, a ver, en los programas de televisión uno se acuerda, Telenoche Investiga, ¿se acuerdan? En los 90, cuando salieron los informes que se hacían más bien sobre el trabajo de las tabacaleras y los que sufrían las consecuencias eran los banderilleros, los que trabajaban, niños. Se les deformaba la cara, tenían grandes problemas. Hoy, año 2017, 18, vos hablabas de la... 18, quedaste. No me acostumbro. Estamos acostumbrados, te vas a Luján y vas a comprar una verdulería y la huerta está ahí atrás y sentís que tiene otro sabor, la verdura, digamos. Así. Es que no tiene agrotóxico. Es que hay cultivos que se llaman orgánicos, donde no se usan agrotóxicos. En la medida que estos alimentos orgánicos sean más accesibles económicamente, todos podríamos usar absolutamente lo mismo. Quiero corregir que yo estuve invitada en la Cámara de Diputados que quieren hacer una ley sobre la aplicación de agrotóxicos, que realmente me invitaron por agroquímicos, y como yo soy toxicóloga fui a hablar del daño que realmente producen el ser humano, y realmente son agrotóxicos para nosotros. Y entonces lo más importante es que existen demasiados intereses creados, sobre todo las empresas de fumigación, la gente que tiene los campos, los agropecuarios y demás, que yo sola con mi presencia iba y hablaba de este tema, y les puedo asegurar que el resto de la gente... ¿Es más confiable
en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, comprarle a la huertita no le quepa la menor duda que ir al mercado central, donde hay productores más grandes? Mire, realmente Seguro. yo, Perdón, por ejemplo, tengo pequeños sembrados en mi casa y no uso ningún agrotóxico. A ver, Patricio, eso es la diferencia entre una cosa y la otra. También quería agregar que la ley se tendrá que salir en algún momento. También tenemos que pensar cuántos lugares de venta, cuántas campañas y cuántas grupos de gente que están sembrando y vendiendo y que tienen sus verdulerías después en la capital. ¿Cómo se hace eso? A ver, ¿cómo siembran? ¿Cómo cultivan? ¿Qué es lo que usan? Eso tampoco está realmente muy claro. A ver, Patricio en el móvil quería agregar algo. No, primero, obviamente que la producción orgánica es la salida y el consumo de orgánico, y como bien dice la doctora, hubo un proyecto de ley en discusión, se estuvo trabajando, yo estuve convocado también, y eso fue hace más de un año, casi 2 años, realmente no hubo novedades. La realidad es que hubo un poder de presión del lobby de las compañías enorme para seguir utilizando este tipo de productos. En muchos casos se discute la distancia de fumigación, pero en ningún momento se pone en discusión el modelo agropecuario que estamos teniendo, que está sujeto a utilizar venenos para producir alimentos. Hoy por hoy es cierto, tenemos los cultivos orgánicos que son minoritarios en muchos casos porque hay una decisión, una presión del otro sector que no permite que esto crezca, también desde el Estado, porque esto es un modelo que nace desde la política misma, ¿no es cierto? Pero también tenemos la ausencia de controles. O sea, hoy por hoy ir a hacer un control en el cordón del conurbano donde se están generando frutas y hortalizas es prácticamente imposible. O sea, uno como periodista no puede ingresar en muchos casos a esas huertas, ¿no es cierto?, para ver cómo se está trabajando, y ahí es donde está la acumulación mayor de agrotóxicos a la par de la soja o del maíz, ¿no? Sumándome a lo que vos decís y lo que decía la doctora, los intereses, creo yo, si no, por favor, refutame, no tienen que ver solamente con las empresas. Año 1999. Parece la prehistoria, pero fue ayer nomás. Madres de Ituzaingó, mujeres muy humildes de la provincia de Córdoba denunciando casos de cáncer absolutamente, digamos, sobredimensionados para la población. Las ignoraron hasta que su caso llegó fuera de las fronteras. Año 2015, ayer nomás, un conjunto de profesores en la Universidad Nacional de Córdoba hicieron un estudio sobre Monte Maíz, donde se planta soja. También encontraron tumores 100% más grandes que los relativos a la misma enfermedad. ¿Qué pasó cuando llegaron al Consejo Directivo? Desautorizaron la investigación en una universidad nacional porque quien auspiciaba este proyecto era Monsanto. Hablas con Monsanto y dicen, disculpame, anda a hablar con Pioneer, que también produce agrotóxicos. Y uno dice, ¿podemos comer sin agrotóxicos o es un modelo ya olvidado? No, es tal cual, Luis. Aparte hay que pensar lo siguiente. En el caso de las madres de Ituzaingó, quien primero sale a refutar la posición, ¿no es cierto?, y también lo que se estaban exponiendo las mismas madres, que estaban enfermas. En muchos de los casos fallecieron, algunas siguen estando con problemas de salud, viviendo en el mismo Ituzaingó, en la periferia de Córdoba. Quien refuta esta posición es el Estado, es el municipio, la ciudad de Córdoba, después se pliega a la provincia, inclusive el mismo gobierno nacional en un punto hizo la vista a un costado, ¿no es cierto? Entonces, realmente hay una decisión política de seguir fomentando este tipo de agricultura con estas consecuencias. Hoy nos sorprendemos, ¿no es cierto?, por esta cuestión de los 34 cóndores, que por supuesto que es una tragedia ambiental, pero esto está pasando todos los días en nuestros pueblos con indicadores de cáncer, como vos recién contabas, en el caso de Monte Maíz, en San Salvador, en la provincia de Entre Ríos, capital nacional del arroz. De ahí viene el arroz que nosotros consumimos, tienen un 40% de muertes por cáncer. Hay 2 estudios de 2 universidades nacionales, La Plata y Rosario, que comprobaron que el problema es la utilización de pesticidas y los residuos sobre esa ciudad. Y así tenemos infinidad de casos. Y Patricio, ¿cuáles son? Nunca se pone en discusión. ¿Cuáles son, modelo, ¿no? ¿Cuáles son los casos, digo, no sé, cuáles son los alimentos que suelen estar más contaminados o con los que hay que tener más cuidado, digo, desde nuestro lugar, ¿no es cierto?, como consumidores, para por lo menos hacer algo al respecto? Bueno, lamentablemente tenemos que, o sea, debemos decir que hay que consumir más frutas y verduras, pero fíjense, el año pasado yo estuve con ustedes en el programa hablando de las estadísticas de SENASA, lo que decían al principio, más de la mitad de las frutas y verduras están llegando con contaminación con pesticidas. Y no digo que no es que esto no sea lo usual. El tema es que son productos que no están habilitados para la agricultura. Y el mismo Estado, a través del SENASA, dice, uy, qué sorpresa que tenemos.
Miren lo que encontramos. Lo que no dicen es de dónde llega, un poco lo que decía la doctora, de dónde llega, cómo se produce, de qué manera eso llega al mercado central, por qué eso está ahí disponible para la comercialización, la llegada a las verdulerías y qué es lo que en definitiva estamos comprando nosotros, ¿no? Nunca sabemos si la mandarina envenenada, como pasó en el caso de Corrientes, es la que vamos a elegir mañana nosotros en la verdulería de la vuelta de casa. Bueno, hay algo que es importante y muchas veces la gente dice que pasa, por ejemplo, con los productos orgánicos que son tan caros. Más allá del vacío legal del que estamos hablando en este momento, hay una realidad. Si vos vas a hacer una quinta orgánica, no es lo mismo. Si vos ves que los tomates tienen arañuela roja, ponerte a limpiar hoja por hoja de cada planta de tomate con agua, con jabón, que ponerle un pesticida, que obviamente es una solución muchísimo más rápida y prácticamente instantánea. Por eso también es que se elevan tanto los precios de los productos orgánicos, por el trabajo que le lleva al productor el que la fruta o la verdura que está cosechando llegue en condiciones óptimas al consumidor. Ese es el tema también, o sea, es todo un trabajo. Pero también tenemos... Eso está bien. Hay un tema también de oferta y demanda, ¿no? O sea, si nosotros también exigimos más, obviamente que vamos a hacer bajar el precio. Es un mercado abierto para eso también. El punto ¿cuál es? Es que las empresas han trabajado muy bien, con espaldarazo obviamente del Estado, para hacernos creer que la única manera de producir es esto y que es la manera más simple, ¿no es cierto? Como decimos en los pueblos, yo vengo de pueblo, de la provincia de Buenos Aires, es el famoso matayuyo que se usa en las plazas, es glifosato. Sí. ¿No es cierto? Eso se ha naturalizado. Han sido tan efectivas las empresas en instalar en ese modelo que hoy prácticamente nos parece descabellado producir de otra manera. Pero eso es por rentabilidad. Y bueno, es un tema cultural. Hay que trabajar desde esa cultura. Tiempo, ¿Es por salubridad o por rentabilidad para que podamos... Por rentabilidad. Por rentabilidad. Perdón, Luis, sí, es un tema económico, estrictamente económico y es un problema político. Ahora, el tema es que cuando esto se inició, nosotros tenemos más de medio siglo de utilización de pesticidas, pero se intensificó, dije yo, a partir del 96, y le hicieron creer a los productores que esta era la manera más simple y más económica también de generarlo. Y hoy por hoy, ni siquiera de esa forma, porque como yo decía, tenemos 1000% de aumento en el uso de agroquímicos en algo más de una década. Entonces, cada vez vamos a intensificarnos más como un país agrotóxico, lamentablemente. Hay algo que me llamó mucho la atención cuando estuve leyendo, investigando sobre este tema, que hay algunas sustancias, te pregunto a vos, Mirta, que son sustancias que están prohibidas y otras que están no autorizadas. ¿Qué diferencia hay entre prohibidas y no autorizadas? Porque prohibida tendría que haber desaparecido de la venta y no autorizadas quiere decir que todavía no se llegaron a prohibir, que no deberían estar a la venta, pero que normalmente podés llegar a encontrarlas en cualquier lugar. Por ejemplo, se llama un vacío legal. La gente, qué ambigüedad, ¿no? Sobre todo cuando la gente va a comprar, la gente que fumiga con su mochilita y demás, su sembradío y les venden las mezclas que quieren con productos que quieren que el que le vende, ¿no? Es una locura, Mirta, perdón, es una locura que funcione así. ¿Cómo es? Pero bueno, que no desgraciadamente, no debería, pero desgraciadamente es increíble, pero pasa. Y el no reconocimiento, como él decía, de los profesionales de la salud. Y tiene razón, yo he visto maestras que trabajan en Gualeguaychú con pueblos fumigados, con colegios fumigados, donde tenían enfermedades importantes declaradas por la fumigación, realmente que las he tratado yo y que nunca fueron reconocidas. ¿Y el mundo moderno ni siquiera como enfermedad laboral a nivel de Ministerio de Educación. ¿El mundo moderno en qué anda? Se le pregunto a los dos. Bueno, en Europa está prohibido el producto que hoy estamos hablando. En Canadá está prohibido. ¿Por qué? Porque hubo matanzas de animales importantísimos, muertes de animales importantísimos. En Estados Unidos, en el año 2008, se hizo una petición, la EPA hizo una petición para prohibir este producto y en el 2011 recién se trató y los intereses creados dijeron que no era tema para tratar en salud. Patricio, que estás en el móvil. Sí, no digo, partamos de lo básico. Vos en Francia no puedes tener un cantero con soja transgénica. Exacto. Claro. Ese es el punto de partida. Para entender lo que está pidiendo el mundo. Acá nosotros somos los proveedores, básicamente. ¿Qué ha hecho el mundo en muchos de los casos? ¿Qué ha hecho Asia? ¿Qué hace China? ¿Qué hace un poco Europa? Traslada el costo ambiental a los países periféricos, como ha sido la historia general de nuestros países. Bueno, Patricio, pero perdón que quiera corregirte. Es una sola entrelínea, porque si no también tendemos a confundirnos. El mundo pide eso para sus propios países, pero comen luego lo que nosotros producimos, como decís vos, Asia y Latinoamérica, envenenando su tierra y sus pueblos. Exacto. O sea que tienen también un doble discurso bastante nocivo. Te compran los mejores.
Es que ahí está el perdón, Luis. Eso era un poco lo que quería comentar, ¿no es cierto? Francia tiene esta postura con los transgénicos, discute el uso de glifosato, pero no tiene problemas en comprarle granos a la Argentina, que están tratados con transgénicos. Perdón, que son transgénicos y están tratados con pesticidas. Claro, ¿no que es los un productos, poco la doble moral, por que los así productos decirlo, peligrosos los usen los otros países mientras ellos están protegidos con la legislación. Gracias por haber estado ahí, Patricio. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Patricio Elisegui, periodista, autor del libro Envenenados. Mirta, también gracias por venir. Por favor. Médica toxicóloga, y Jennifer Ibarra, que estaba en nuestro móvil también. Retomamos el tema que estábamos hablando antes, tiene que ver con Susana Jiménez.